tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de webinars que Dux Unlimited de México está programando, vinculadas al programa de capacitación Reserva. El día de hoy estamos iniciando con esta serie de webinars con el fin de poder realizar un esfuerzo para mantener contacto entre nuestras redes de egresados y también poder vincularnos con otros grupos de profesionistas en América Latina y el Caribe, con el fin de ir retomando actividades con las vísperas de que el próximo año el programa pueda realizarse de nueva forma de manera presencial. Este año, pues el programa Reserva está cumpliendo 32 años de haberse iniciado, en el cual pues ya hemos capacitado a más de 650 egresados del programa en más de 22 países de América Latina y el Caribe. Agradecemos mucho su interés en inscribirse en esta serie de webinars. El día de hoy daremos inicio con más de 8 webinars que se irán haciendo en diferentes fechas, como ya vieron en el programa. Esperemos que ustedes puedan también asistir al resto de las sesiones conforme también les interesen los tópicos que estamos ofertando y que son relacionados aparte de los temas que se ofrecen en el programa Reserva. También queremos agradecerles su participación y les hacemos llegar un cordial saludo a través, desde nuestro director ejecutivo, también los patrocinadores que han estado apoyando al programa Reserva, como All Foundation, Ed and Sally Foch Foundation, al Servicio Forestal de los Estados Unidos a través de su programa internacional. Bueno, es así que vamos a dar inicio presentando a nuestra invitada, que es la instructora del tema de uso público en áreas protegidas del programa Reserva, que es la maestra Carolina Cubillos Ortiz. Voy a permitirme presentarte, Caro, antes de cederte la palabra. Carolina es administradora de empresas turísticas y hoteleras. Ella es de Colombia y también tiene una maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional. Es egresada también de nuestro programa Reserva de la edición 26 y posteriormente fue que retomamos contacto ya con su desarrollo profesional, en el cual nos ha permitido volverla a vincular al programa Reserva con el fin de capacitar a otros profesionistas de América Latina. Este módulo que ella empezó a impartir es el módulo de uso público, que anteriormente también teníamos otros instructores que lo ofertaban, pero bueno, a raíz de diferentes problemáticas, Carolina se unió de nueva cuenta con el programa y ha apoyado a impartir nuevamente esta temática con el fin de fortalecer los conocimientos necesarios para el mejor manejo de este tipo de actividades en las áreas protegidas. Carolina, bueno, tiene mucha experiencia, tiene más de 24 años trabajando para Parques Nacionales Naturales, que es la institución que en Colombia maneja los parques nacionales. Y bueno, ha tenido bastante experiencia desarrollando estrategias de conservación, utilizando estrategias de planificación de turismo, además de orientar técnicamente la implementación de ecoturismo, ¿no? en varias de estos sitios, además de apoyar en la elaboración de planes de desarrollo turístico departamentales. Es así que, bueno, esta temática es muy importante por el tipo de aprovechamientos que actualmente se están tratando de desarrollar en las áreas protegidas y decidimos que sería muy importante también poder compartir de manera general el impacto y la importancia de estas temáticas. Es así que, bueno, Carolina, te dejo con nuestro público. Muchas gracias y adelante. Bueno, gracias, Jorge, por esta presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio tan importante y gracias también a DUMAC por preocuparse por mantener este diálogo permanente con todos estos planificadores de áreas protegidas y guardaparques y otras personas interesadas en la conservación de las áreas protegidas por obtener pues, más conocimientos. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos conceptos, ideas que seguramente van a contribuir al fortalecimiento del manejo de las áreas protegidas en las cuales cada uno de ustedes trabaja, ya sea directa o indirectamente. También un poco de los tantos conocimientos que podemos compartir aquí obedecen a esa construcción de conocimiento que cada uno de nuestros guardaparques voluntarios han ido desarrollando en campo.
Esto quiere decir que no solamente responde a unas ideas de una sola persona, sino de todas aquellas personas que trabajan en las áreas protegidas y que día a día manejan y responden el turismo de la mejor manera. Entonces, vamos a abordar el turismo de naturaleza como una estrategia de conservación en las áreas protegidas. Uno de los, digamos, de los puntos importantes que vamos a abordar en la agenda del día de hoy es el concepto de recreación, que para mí es el corazón de todo este asunto desde el comienzo hasta el final en un proceso de planificación. Como un segundo abordaje, lo que vamos a entender por concepto de naturaleza es una propuesta para que ustedes reflexionen sobre la misma y podamos fortalecer nuestros conceptos. También cómo planificar este tipo de turismo en áreas protegidas, entendiendo que debe funcionar como una estrategia de conservación a pesar de las dificultades que hay para lograrlo. Entender un poco el concepto de transición socioecológica como una herramienta o un medio para alcanzar ese concepto que llamamos sostenibilidad. Identificar qué otras externalidades se presentan en el territorio y con las cuales el turismo también debe relacionarse. En algunos casos logra manejarlo, en otras ocasiones no, pero allí están puestas para complejizar o para facilitar el desarrollo del turismo de naturaleza. Y por último, la innovación como un medio para comunicarnos con nuestros visitantes. Entonces tenemos el concepto de recreación, el cual, como les dije anteriormente, es el corazón de cualquier tipo de turismo, no solamente el turismo de naturaleza. Cualquier tipo de turismo debe tener como objetivo principal lograr transformar al ser humano en su mente, cuerpo y espíritu, porque para eso es que el visitante sale a buscar un espacio diferente para obtener descanso después de su jornada laboral, familiar, académica, etcétera. Por eso es que, por favor, nunca se nos olvide que en todo proceso de planificación, incluso con la cadena de valor que está asociada a este tipo de turismo, el objetivo principal siempre debe ser alcanzar la recreación en ese visitante que nos buscó como una alternativa para su descanso. En este sentido, es muy importante darle la dimensión necesaria a este concepto. Recordemos que la recreación es un servicio ecosistémico. ¿Por qué es un servicio ecosistémico? Y lo voy a comparar con otros servicios que ofrece la naturaleza. El recurso hidrobiológico sirve para alimentar a nuestras poblaciones locales, para nosotros mismos, para la recarga de los ríos y de los ecosistemas acuáticos. El servicio ecosistémico del agua, que también ofrecen nuestras montañas, nuestros mares, es para el bienestar de la especie humana, pero también de las especies de flora, de fauna y para la recarga misma de los ecosistemas. De manera que es un servicio ecosistémico por esta razón. En esta misma relación, para el ser humano, la naturaleza ofrece un bienestar en la medida en que los paisajes y el ambiente natural le permite descansar. Por eso es que es llamado un servicio ecosistémico. Pero también es un derecho que tiene la sociedad y cuando ustedes revisan la constitución política de sus países o la Carta Magna, van a encontrar allí que hay una obligación por parte del Estado y es brindar esos espacios recreativos, porque una sociedad que no descansa es una sociedad que se enferma. Entonces, por esa razón, está establecido como un derecho de la sociedad y nace este concepto de recreación nace con la revolución industrial, cuando nos dicen a estos trabajadores de esa época, le dicen a los industriales, oiga, nosotros necesitamos descansar. Y empieza la lucha por el derecho al descanso el sábado, solo un día, y después se fue ampliando al sábado y al domingo. Detrás de este derecho hay un movimiento social que nos llevó a poder defender los espacios de recreación. Y luego nace el descanso también en las vacaciones. Digamos que detrás de todo esto siempre han habido movimientos sociales que han buscado que el ser humano logre tener sus diferentes derechos. Y por último, pues es una función social de las áreas protegidas. Cuando ustedes observan el marco normativo del sector ambiental, aparece allí que las áreas protegidas tienen esta función social. Por lo tanto, nosotros debemos permitir que cualquier tipo de visitante que desee llegar a nuestras áreas protegidas y que no necesariamente es aquellos que estamos viendo seguramente en nuestras áreas que tienen un poder adquisitivo alto o medio, pero que otros grupos sociales vulnerables no pueden acceder, pues nosotros somos áreas protegidas y tenemos una función social y también hacia ellos debemos dirigir nuestros esfuerzos para que estos grupos poblacionales tengan el objetivo de recreación. Posteriormente, entendiendo que el corazón de todo este asunto
es la recreación, vamos a entender que hay diferentes formas de poderse recrear. Las actividades lúdicas son una de ellas, también los eventos, las festividades, el deporte mismo y el turismo, una de esas opciones. Con esto lo que quiero es, por favor, fortalecer claramente que la recreación y el turismo no es la única forma, sino que hay otras formas de recrearse. Entendiendo que el turismo es una de ellas, entonces debemos entender también que cualquier tipo de turismo que se desarrolle, ya sea en nuestras áreas protegidas o en el país, debe basarse en unos elementos para la sostenibilidad, ¿cierto? Y hacia allá queremos avanzar un poco considerando que la sostenibilidad es un concepto del cual escuchamos permanentemente por los organismos internacionales, la UICN, la OMT, la UNESCO, bueno, muchas entidades hablan de esta misma palabra nosotros en las áreas protegidas, pero a veces nos falta hablar con nuestro territorio y con nuestras comunidades para definir y conversar sobre a qué llamamos sostenibilidad. No se trata simplemente de definir unos criterios o de generar unas normas y decir a esto de ahora en adelante vamos a llamar sostenibilidad, desconociendo todo lo que sucede en el territorio y que incluso muchas veces los territorios ya son sostenibles y somos nosotros los que debemos entrar en esa dinámica y en esa lógica de entender lo que allí sucede. En este sentido, vamos a entender que para acceder a ese concepto o llegar a ese gran objetivo de la sostenibilidad, es importante pasar por unas transiciones socioecológicas, que esos son unos acuerdos o unas construcciones sociales para poder llegar a esas condiciones deseadas que nosotros queremos llegar y cumplir con esa promesa que hemos hecho, que son los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales, digamos, en nuestro día a día queremos que este país, este planeta, nuestras áreas protegidas puedan llegar y que cada uno de nosotros somos actores o agentes de cambio para poderlos alcanzar. Vamos a hablar más adelante de esto. Ya profundizando un poquito más, como un hijito del turismo sostenible nace el turismo de naturaleza. Y de este turismo de naturaleza podemos identificar algunos productos. Uno de ellos son el ecoturismo, el turismo de aventura, el cultural, el turismo rural, académico y de bienestar. Entonces, después de, perdón un segundo, corro aquí la pantalla. Después de entender que estos son unos subproductos del turismo de naturaleza, vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con ecoturismo, entendido como una estrategia de conservación. ¿Por qué una estrategia de conservación en nuestras áreas protegidas? Porque hemos visto a lo largo de muchos años que un turismo desorganizado, un turismo no regulado, genera muchos impactos, ¿cierto? En la contaminación del agua, del suelo, del aire, en los efectos que generan el cambio de costumbres en nuestras comunidades. Por ello es importante empezarlo a definir como una estrategia de conservación. En primer lugar, o el primer pilar, tiene que ver con aumentar la valoración social de la naturaleza. ¿Y esto qué significa? Que debemos apostarle a través de las experiencias de visita a que ese visitante se transforme, adquiera más conocimiento, aprenda a valorar, a apreciar, a querer y sobre todo aumentar su conciencia sobre el sitio visitado y sobre el beneficio que esos ecosistemas le generan en su vida diaria. Asimismo, cuando él empieza a sentir esos beneficios, ya sea porque puede realizar una práctica deportiva, actividad física, descansar, recuperarse, va a entender que la naturaleza definitivamente es un privilegio que tiene en su país o en el planeta y por lo tanto se va a volver uno de los defensores de la conservación. Segundo, porque debe disminuir las presiones a los ecosistemas. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una actividad que no es amigable con la naturaleza, como la pesca, cuando se maneja de manera irregular, la minería, la agricultura, los mismos cultivos ilícitos, entre otras actividades que no, digamos, son amigables ni con el uso del suelo ni con la naturaleza, pues estas personas que se dedican a esta actividad pueden contribuir transformando esos ecosistemas, disminuyendo las presiones, incluso pasando del turismo no regulado al ecoturismo. También así disminuimos una presión o una afectación a los ecosistemas. Y por último, debe generar unos beneficios a la comunidad y a las regiones, beneficios económicos. Y en este punto quiero dejar algo muy importante claro, y es que es necesario
cuando trabajemos con las comunidades, la llegada del turismo de naturaleza o el fortalecimiento de esta actividad, no venderlo simplemente como un beneficio económico, como si el objetivo fuera el negocio, porque ahí ya empezamos a generar un disturbio en el concepto del turismo de naturaleza. Por supuesto, debe haber un beneficio económico porque de esto se trata también, de que la cadena de valor reciba unos ingresos y en la medida en que lo reciba, pues no va a ir a hacer una afectación al ecosistema, eso está claro, pero que no sea ese el objetivo principal, sino que definitivamente sea un beneficio, algo que se complemente con otras actividades a las cuales se dedique la comunidad. Entonces, por esta razón, lo llamamos turismo de naturaleza. Ahora quisiera pedir un poco a los asistentes nos regalen unas palabras con las cuales en el chat, por favor, una sola palabra, escojan una con la cual se identifiquen con el turismo de naturaleza. Cuando ustedes van a sus vacaciones, en sus fines de semana y van a disfrutar de la naturaleza, a hacer turismo, ¿con qué palabras se identifican? Entonces, porfa, regálenos una palabra y Jorge me las va a leer para que yo las pueda escuchar, por favor. Vamos a dar 3 minutos para que los participantes pongan un concepto. No se limiten. O también si alguien quiere levantar la mano para abrir su micrófono, también puede ser de esa forma la participación. ¿Cómo vamos? Que aquí van apareciendo respeto, Respeto, muy bien. tranquilidad, Ajá. aves, paisaje, conservar, contemplación, ecosistema, caminatas, conexión, paz, Ajá. belleza escénica, disfrute, sendero, reencuentro, descanso, observación de aves, Ajá. cañadas llenas de vegetación, Ajá. tranquilidad, Sí. conexión, contemplación, libertad, Uf, qué bien. felicidad, admiración y plenitud, frágil, relajación, Uf, qué bien, sí. descanso, conexión, conocimiento y apreciación, conexión, armonía y paz, aire fresco, aventura, satisfacción total, Ajá, etc. perfecto. Por aquí Listo, muy bien. también me mandaron serenidad, tranquilidad. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora, después de esas preguntas que ustedes, de esas palabras con las cuales se identifican cuando les mencionamos turismo de naturaleza y cuando ustedes experimentan turismo de naturaleza, vamos a ver que coincide mucho con estas mismas palabras que tengo aquí y que se vuelven en el propósito, en esa gran filosofía que nosotros como planificadores debemos lograr cuando estamos planificando el turismo de naturaleza. Y esto es algo bastante exigente porque no es tan fácil
lograr que el ser humano alguna vez llegue de un viaje y uno le pregunte, bueno, ¿y cómo te fue? No, pues muy bien, la pasé rico, no sé qué, pero tal cosa, pero tal otra. ¿Eso qué quiere decir? Que satisfacer las necesidades humanas es un gran reto, no es tan fácil. Y el turismo intenta satisfacer un montón de necesidades que tienen que ver con necesidades físicas, psicológicas, emocionales, fisiológicas. En este sentido, el reto es bastante grande para nosotros y para la cadena de valor. Entonces vamos a encontrar que esas palabras con las cuales ustedes se identificaron son las mismas que nosotros debemos un poco integrar en nuestro proceso de planificación. Entonces, aquí vamos a ver cómo el disfrute, alguien lo puso allí en el chat, vida, ¿sí? Porque es la naturaleza viva, si no tuviéramos la naturaleza en pie y con un buen estado de calidad en su conservación, seguramente no la podríamos disfrutar. Singularidad, cuando las personas expresan allí en el chat que se identifican con la palabra de vegetación, belleza, conexión, es porque esos son sitios particulares, son sitios únicos en donde uno se siente que es el único que ha visitado ese lugar, algunas veces por la belleza paisajística, por la tranquilidad, por la paz y bienestar que también ustedes mencionaron aquí en el chat. La reducción de pobreza, tenemos también que, digamos, interiorizar esta parte y también en el visitante, que él es un agente que promueve la reducción de pobreza cada vez que hace un consumo responsable cuando está visitando un área protegida o un espacio conservado. Él está contribuyendo a la reducción de pobreza porque está contratando unos servicios en donde esa persona hace parte de una comunidad y casi que, digamos, recibe sus principales ingresos de esta actividad. Tenemos también salud, muchas personas lo pusieron allí, paz interior, tenemos activación económica como otro objetivo dentro de esta implementación del turismo de naturaleza. Y finalmente, ¿a qué le estamos apostando? A los objetivos de desarrollo sostenible. No como una cosa ya que se inventaron las entidades internacionales y que nos dicen que por favor logremos ese gran objetivo, sino que es en la vida real, en el día a día y sobre todo cuando estamos visitando nuestras áreas protegidas, que estamos apostándole directa o indirectamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, apuntándole a un gran objetivo de la humanidad y a un buen vivir. En este sentido, un poco ahora vamos a profundizar en el concepto de turismo de naturaleza y lo vamos a denominar como una estrategia de conservación de las áreas protegidas que transforma a la sociedad por los elementos que estamos viendo en la diapositiva, a través de experiencias turísticas que permiten el disfrute y la recreación, volverse a crear, recuperarse, restaurarse, mediante el contacto directo e indirecto con la naturaleza, generando beneficios emocionales, fisiológicos, psicológicos y cognitivos. Un poco aquí también vale la pena destacar que esta perspectiva que antes teníamos del ecoturismo, en donde meramente era contemplativo, íbamos solamente a observar el paisaje, a verlo a través de un recorrido, ya tenemos que empezar también a transformarlo. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el visitante en este momento y sobre todo después de esta experiencia de pandemia que estamos todavía viviendo, es tener un contacto con la naturaleza mucho más activo. Él quiere ser un agente de cambio, quiere transformar. Por eso también pusimos allí que el contacto también puede ser directo, disfrutar mucho más el agua, disfrutar la vegetación, olerla, tocarla, sentirla, mucho más sensorial. Y ese paso también hay que darlo porque siempre hemos visto que o asociamos más bien la palabra conservación con no tocar. No, el turismo de naturaleza no se trata de eso. También hay que interactuar con la naturaleza, disfrutarlo. Y no solamente es desde una actividad pasiva, sino también activa. Luego, este tipo de turismo está alineado con los objetivos de conservación. ¿Por qué? Porque los objetivos de conservación son la razón de ser de nuestras áreas protegidas. Ellas fueron creadas para generar la conservación de la naturaleza por muchos años. Por esta razón, las experiencias de visita deben dejarle un claro mensaje al visitante después de su salida al área protegida, antes, durante y después, corrijo,
sobre esta importancia de los objetivos de conservación. Por supuesto, no serán transmitidos como un bloque científico diciéndole, mira, estos son los objetivos de conservación, no, pero ahí es en donde las herramientas de interpretación del patrimonio juegan un papel muy importante para que ese visitante sienta que estuvo en un sitio especial, diferente y que tiene un objetivo y por esa razón él lo encuentra conservado. Este tipo de turismo también se planifica y se ordena en lo que tiene que ver con actividades y servicios, de tal manera que funcionen de manera sostenible, pero esa sostenibilidad vista a partir de unos acuerdos con la cadena de valor, unos acuerdos en donde vamos a establecer un poco esos parámetros sobre los cuales le voy a dar el uso a la tierra, al suelo, al aire, al agua, a mis conocimientos como comunitario y al mismo tiempo impulsa economía en las regiones, integrando a la cadena de valor del turismo en los territorios un subproducto especializado en el mercado del turismo. Entonces, este es nuestro turismo de naturaleza. Por eso, digamos que si lo vamos a introducir en ese mercado turístico, debemos hacerlo de la manera mejor posible, es decir, planificando. Y para nosotros, digamos que ese planificando debe ser también entendido como un proceso o una transición. ¿Por qué lo digo como una transición? Porque creo que los que hemos experimentado la planificación en áreas protegidas entendemos que el cambio no se da de la noche a la mañana. Esto no es porque entonces yo ya hice mi plan de ordenamiento ecoturístico o mi plan de uso público es suficiente para que de la noche a la mañana empiece a funcionar de la manera que yo quiero. No, esto sucede transitoriamente y sucede de la mano de la sociedad y de las comunidades que están en el territorio para que se le pueda dar un correcto uso a la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de transiciones socioecológicas, hablamos de establecer acuerdos para decidir, por ejemplo, si queremos o no queremos hacer turismo, porque muchas veces resultamos, y esto es una cosa en la que caemos también las autoridades ambientales y otros institutos, y es en creer que porque hay un potencial para el turismo, inmediatamente la comunidad también está de acuerdo. Y allí hay que revisar muy bien en este sentido cómo empezamos a trabajar con la comunidad, a establecer unos acuerdos para definir con ellos si estamos o no de acuerdo con que el turismo se dé. Si estamos de acuerdo, pues empezamos a transitar en esos criterios de sostenibilidad, pero construidos en el territorio. ¿Por qué? Porque no todos los territorios tienen las mismas condiciones, las mismas características. No es lo mismo planificar el turismo de naturaleza en un ambiente marino costero que en una zona de selva húmeda tropical o en un ambiente de páramo. No es lo mismo. Por lo mismo, debemos trabajar con la comunidad para hacer un tránsito y decir, bueno, tenemos la oportunidad de desarrollar el turismo, pero ¿cómo vamos a llegar gradualmente a unas condiciones deseadas en donde todos queremos llegar, pero de manera gradual y dando unos pasos en donde la misma comunidad acompañada de las instituciones puede dar ese paso, pero también el agente de cambio es el visitante. Y allí tenemos un desafío muy importante que abordar y es que la mayoría de nuestros visitantes están empezando a adquirir una conciencia diferente sobre su experiencia de visita y el ambiente que va a encontrar, pero en otros visitantes no. Y con ellos hay que hacer un trabajo muy importante. Por lo tanto, lo que vamos a construir con estas transiciones socioecológicas son modelos de gestión basados en acuerdos sociales en donde el visitante también entra a jugar un papel muy importante, en donde pues nosotros debemos darle un espacio para que empiece a cumplir con un rol allí pues importante en esa transformación que queremos dar. Por eso, dentro de lo que el G20 en estas 2 semanas que estaba en Glasgow acuerda en el sector turístico son abordar 3 frentes de trabajo en este proceso de transformación del turismo y es buscar unos modelos de gestión más equilibrados, más sostenibles y más resilientes. En este caso, un poco lo que buscamos entonces es que en esa construcción y en esos acuerdos sociales que establezcamos para que la sociedad sea más activa en el cuidado de la naturaleza, ¿cierto? A través de esos acuerdos busquemos un mayor equilibrio. ¿Equilibrio en qué? En esos negocios. Ojo, porque sé que estamos buscando que hayan negocios a raíz del turismo de naturaleza, pero muchas veces no son equilibrados. Está de por medio la expectativa del dinero,
por encima del equilibrio de la naturaleza. Entonces allí hay que tener un cuidado en la medida en que no desbordemos el límite que le podemos dar a los bosques en el marco del turismo por encima de la expectativa de un dinero. Más sostenibles, entonces allí es donde ese acuerdo social tiene que determinar cómo queremos que el agua se transforme. ¿Será que en esos destinos donde estamos impulsando el turismo de naturaleza se está agotando el recurso hídrico? ¿Será que está aumentando los residuos sólidos? ¿Será que está aumentando el cambio en nuestros valores culturales como comunidad receptora? ¿Cómo estamos asumiendo la resiliencia de estos impactos y de nuestros ecosistemas para responder a estos cambios que están llegando? ¿Vamos a ser capaces de responder a esas problemáticas y recuperar esos ecosistemas no solamente naturales, sino también humanos que están allí en nuestras comunidades locales, que son las que finalmente reciben todos esos impactos del turismo no regulado? Entonces, por eso es tan importante empezar a diseñar unos modelos de gestión acordes con el territorio. No pueden ser genéricos, no pueden ser lo mismos para todos, sino basados en acuerdos que logren adquirir una gobernanza y una sostenibilidad de la que todos pues queremos alcanzar, pero para lograr una cosa que es que tiene que ver con una sola salud. Y es un concepto que nos entrega recientemente el IPES en su plan de trabajo sobre biodiversidad, y son unos expertos que a raíz de todo este tema de la pandemia empiezan a hacer unos análisis en el planeta y decir, bueno, pero aquí qué pasó con todo este tema de la pandemia y cómo la conservación de los ecosistemas jugó un rol importante, qué pasó en todos estos 2 años en los cuales vivimos una historia que pues no habíamos vivido las últimas generaciones, y es que los bosques fueron abandonados, los bosques dejaron de estar cuidados y conservados porque la gente tuvo que salir, porque quedaron sin vigilancia, y al quedar sin vigilancia pasaron dos cosas. Avanzó por un lado el sistema productivo asociado a ganadería, acabando un poco con los bosques y ampliando la potrerización, ¿cierto? Para que este tema de la ganadería fuera avanzando, y por otra parte fueron tumbando los bosques para otras actividades no permitidas o informales o ilícitas, acabando también con las especies nativas y generando un mal uso en el consumo de las especies de vida silvestre. Esto ha generado unos cambios en los bosques que ha afectado a la humanidad también en el sentido en que los bosques dejaron de regular todas estas plagas y todas esas enfermedades que antes regulaba, afectando así a la especie humana. Entonces la invitación que nos están haciendo es a partir de esa gran conclusión, y es que si nosotros no conservamos los ecosistemas, indiscutiblemente tanto la vida silvestre como la especie humana va a tener un efecto, digamos, devastador en nosotros y en la naturaleza. Por lo tanto, el concepto y la invitación que quiero hacer en esta presentación es que no miremos el concepto de turismo de naturaleza de manera exclusiva y focalizada solamente como si fuéramos a planificar sin el resto de circunstancias que pasan en el planeta, sino que entendiendo lo que pasa en el territorio con otros sistemas productivos que pueden afectar el estado de conservación de nuestros ecosistemas, y por eso la planificación de este tipo de turismo es tan importante adelantarla. Y apostarle a una sola cosa, contribuirle también desde el turismo de naturaleza a una sola salud en el planeta, y no ver que la salud humana está separada de los ecosistemas, sino que es una sola salud. Entonces, vamos a ver cómo es importante planificar el turismo de naturaleza a través de unos componentes, y en eso es en lo que profundizamos en nuestro módulo de uso público en el diplomado de reserva, al cual están todos súper invitados y espero que apliquen. También aprovecho para contarles que después de mi experiencia por este diplomado, pude discernir y tomar la decisión de cuál era mi proceso de formación siguiente para fortalecer mi perfil profesional. Después de que pude tener la oportunidad de disfrutar este diplomado, entendí que la maestría que yo quería hacer era pensar mucho más en ambientes de conservación, y por eso después hice mi gestión en manejo de áreas protegidas y desarrollo ecorregional. Entonces, este diplomado le sirve a uno muchísimo para ampliar el espectro de su formación profesional, pero también de su quehacer en las áreas protegidas. En este sentido,
Uno de los módulos que abordamos es el de planeación como base de la sostenibilidad. Y con esto quiero también recordar, por favor, que es muy peligroso cuando simplemente quiero montar un negocio de turismo de naturaleza desconociendo que el territorio necesita pasar primero por un proceso de planeación. Si yo no doy este primer paso, casi que puedo hacer fracasar mi modelo de negocio posteriormente. Entonces, primero abordamos un primer componente que se llama el diagnóstico y es cómo estamos en el área protegida, cómo es el contexto regional en el cual se desenvuelve el turismo de naturaleza. Por ejemplo, cuáles son los proyectos turísticos inmersos en el territorio, cuáles son las grandes apuestas de los hoteleros, cómo están diseñados los instrumentos de gestión regionales en los cuales se encuentra inmersa el área protegida, cuáles son los tipos de turismo que se desarrollan allí en el ambiente regional. Por otra parte, cómo se desarrolla en el ambiente local a una escala ya más pequeña y hablando del área protegida. ¿Cuáles son esas estadísticas, números de visitantes, la procedencia de la cual viene, el perfil del visitante? ¿Cuál es la infraestructura turística que tengo? La planta turística, los atractivos turísticos. Todo ese contexto que sucede a nivel de diagnóstico y de fotografía dentro del área protegida, lo canalizo en este primer análisis que me permite saber cómo estamos, ¿sí? Para tener una gran conclusión, este diagnóstico me debe arrojar a mí como conclusión si definitivamente el turismo de naturaleza funcionaría en el área protegida o no como una estrategia de conservación. Luego abordamos un siguiente componente que se llama condiciones deseadas y tiene que ver cómo proyecto, cómo me imagino yo el área protegida cuando esté funcionando el turismo de naturaleza. Y lo que voy a ver es entonces que debo tener unos criterios para pasar el turismo, los atractivos turísticos a una zonificación en el área protegida y que esa zonificación debe estar regulada a través de una capacidad de carga, a través de una reglamentación de actividades y unos servicios, a través de unos criterios que haya construido yo en el territorio con mis actores locales, con la cadena de valor, hablando de esas transiciones socioecológicas. Si ya tomamos la decisión de hacer turismo de naturaleza, ¿cómo le vamos a dar sostenibilidad a esa gran decisión que acabo de tomar? Voy a monitorear los impactos, ¿cómo lo voy a hacer? No solamente los impactos ambientales, sino también culturales. Entonces, todo esto se aborda en este componente que se llama condiciones deseadas. Luego diseñamos un plan de acción. Este plan de acción, un poco lo que configura son unas estrategias, ¿cierto? Y por eso este módulo se llama Estrategia de Conservación, en el cual vamos a diseñar en unas líneas las actividades en un tiempo, con unos responsables y con unos recursos para poder transitar de ese turismo no regulado que tengo hacia el turismo de naturaleza o para pasar de unas prácticas productivas que no son nada amigables con la naturaleza en un tiempo establecido de 5 años normalmente, porque esto va acorde también con plan de manejo. Recordemos que esto no está separado de ese instrumento tan importante que tenemos para el manejo de nuestras áreas protegidas, que es el plan de manejo. Finalmente, esa es nuestra carta de navegación. Por esa razón es que este componente de plan de acción va en línea con el plan de manejo. No puede ser entonces que yo solamente diseñe la planeación del turismo como el único instrumento para el manejo del área, sino que se complementa con el plan de manejo. Y por último, tenemos el acompañamiento al proceso. No lo tengo pensado o no lo propongo nunca como una herramienta de evaluación, sino como un acompañamiento al proceso, porque esto simplemente es un tema que toma varios años. Normalmente 5 años es el tiempo estimado en el cual uno puede empezar a ver cambios y una transformación entre lo que vio en esta fase de diagnóstico y un tiempo estimado para poder desarrollar acciones estratégicas y poder alcanzar el turismo de naturaleza en nuestras áreas protegidas. Pero también no podemos olvidar que nosotros como planificadores nos vamos a encontrar con unas circunstancias muy especiales en el territorio, que tienen que ver, por ejemplo, con una de las preguntas importantes, por lo menos en Latinoamérica y Centroamérica, y es ¿de quién es la tierra? Entonces, esto afecta muchísimo el desarrollo del turismo de naturaleza porque muchos atractivos turísticos, que es prácticamente la materia prima para que se desarrolle el turismo, pues está ubicada muchas veces en propiedad privada, en otras ocasiones en propiedad pública o en otras ocasiones en territorios indígenas o de colectivos locales. Esto significa que tenemos que
trabajar con estas condiciones y mirar si definitivamente esto permite o no el desarrollo del turismo de naturaleza. Tenemos otra variable importante que es la valoración social de la naturaleza y es cómo hacemos para ordenar y planificar nuestro turismo, entendiendo que nuestra sociedad todavía no está muy preparada para visitar este tipo de destinos. Falta ampliar la conciencia, falta fortalecerla, despertarla, para que ellos puedan llegar a desarrollar unas actividades mucho más amigables con la naturaleza sin generar el disturbio en nuestros ecosistemas. Este es un reto gigante porque el comportamiento, la información para visitar al área protegida, la planeación del viaje muchas veces no es la mejor, la falta de información, el desconocimiento sobre las reglas para visitar las áreas protegidas se convierten en un desafío para nosotros, porque así planifiquemos adecuadamente. Aquí hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que el visitante debe tener una filosofía al momento de tener su viaje comprado, y es que él debe entender que va a hacer ecoturismo, ¿sí? Es como quien va a una iglesia a rezar, seguramente va con la intención de tener una transformación espiritual, o quien va a hacer una actividad de buceo dice, ok, es que yo quiero es hacer esto. Bueno, la persona que va a hacer ecoturismo también debe ser consciente que va a hacer esa actividad, y eso no está sucediendo mucho en nuestras áreas protegidas. Tenemos otra situación y es con qué otros usos se compite en el territorio, es decir, qué otros sistemas productivos tenemos pegados a nuestra área protegida que pueden facilitar o complejizar muchísimo la planificación. ¿Será que el ordenamiento territorial, de lo cual nuestro compañero Abigail les va a hablar más adelante, será que el ordenamiento territorial está configurado para que el turismo naturaleza realmente tenga espacios destinados para esta actividad, o definitivamente cada vez se agota más esta posibilidad porque está suplantado por otros sistemas productivos? ¿Será que lo podemos integrar con otros sistemas que también son sostenibles? ¿Y será que esos sistemas productivos están también con ese precepto de trabajar a partir del criterio de transiciones socioecológicas? ¿Será que son conscientes cada vez más de empezar a reducir los impactos en los ecosistemas y empezar más bien a trabajar en una línea diferente camino a la sostenibilidad? Y por último, ¿será que tenemos actividades ilícitas o no permitidas en nuestras áreas protegidas que cobran mayor importancia en el desarrollo económico de nuestros territorios? Esos son unos retos grandes porque no es tan fácil decirle a nuestra comunidad que pertenezca a la cadena de valor del turismo de naturaleza cuando hay otros sistemas productivos que seguramente económicamente generan mejores beneficios. Con eso también estamos compitiendo y es un reto y es un desafío para nosotros como planificadores abordar este tema. Y por último, otros elementos que no se escapan a nosotros, como es la adaptación al cambio climático y cómo estamos empezando a trabajar en reducir la huella de CO2 en cada uno de nuestros servicios turísticos que estamos ofreciendo en nuestras áreas protegidas. ¿Cuál es la capacidad institucional que tenemos realmente en nuestras instituciones para atender al turismo de naturaleza? ¿Será que estamos capacitados? ¿Será que estamos asignando los recursos necesarios? ¿Será que tenemos condiciones de seguridad para el visitante y para nuestros funcionarios a la hora de implementar este turismo de naturaleza? ¿Estamos invirtiendo realmente o solamente estamos recibiendo ingresos derivados del turismo de naturaleza, pero no estamos invirtiendo en la recuperación y en la restauración de los ecosistemas, en hacer estudios científicos para mirar cómo está la contaminación del recurso hídrico, del suelo y del aire? ¿Estamos invirtiendo o solo estamos gastando en la naturaleza? Tenemos lineamientos para planificar en las instituciones, en los municipios, en las gobernaciones. Esto también es importante considerarlo porque algunas veces queremos darle auge al turismo de naturaleza, pero ni siquiera tenemos un norte que nos diga, es así, es por allá que debemos empezar a trabajar este tema. Entonces, la falta de lineamiento, de norte, de claridades, afecta muchísimo que esta actividad se pueda hacer de manera sostenible.
Y por último, las alianzas público-privadas que también son necesarias. ¿Por qué? Porque desde el sector público muchas veces no vamos a estar lo suficientemente preparados financiera y económicamente y administrativamente para asumir este reto. Por eso salir con el maletín a buscar esos socios para la conservación es supremamente importante y necesario, y más en materia turística. Por eso es tan importante trabajar con la comunidad y con la cadena de valor en este tema, la construcción social del turismo de naturaleza, porque nosotros solos como autoridad ambiental no lo podemos lograr. Y eso es algo en lo cual ya nos toca ser claros, porque sí fue como una percepción muy de los 70s y de los 80s, y es que nosotros como autoridades ambientales podíamos lograr el control de turismo de naturaleza, y yo creo que en los últimos años hemos entendido que no sucede así y que debemos compartir la responsabilidad con los agentes que participan en la construcción del turismo de naturaleza. Por último, hablarles un poco sobre los elementos de innovación. Y yo creo que definitivamente algo muy provechoso que ha resultado en los últimos 20 años es la llegada de las redes sociales. Y las redes sociales han cambiado la forma de viajar definitivamente. Transformaron al mundo, no solamente en la forma de viajar, sino en otros asuntos. Pero solamente por poner un ejemplo, ¿cómo está viajando ahorita? ¿Cómo diseña un turista su experiencia de viaje? Todo lo hace a través de redes sociales. Entonces, el primer paso que da es soñar en el viaje, ¿no? Empieza a decir, uy, yo quiero ir a la península de Yucatán, quiero ir a la reserva de Celestún, y empieza a soñar en esa idea. Luego empieza a planificarlo y dice, bueno, yo tengo que viajar entonces a México, luego tengo que desplazarme a Mérida, y empieza a mirar cómo busca imágenes en su buscador preferido, y empieza a mirar cuáles son las rutas de viaje, las imágenes, en qué sitio preferiría quedarse. Luego busca una agencia de viajes también por internet y contrata el servicio también por internet. Finalmente experimenta su experiencia de viaje, valga la redundancia, toma las fotos, inmediatamente las sube a las redes. Y posteriormente, pues comparte con sus amigos y termina de subir su información a las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que se vuelve un reto para nosotros también, en la medida en que no ofrezcamos servicios de calidad, en la medida en que no ofrezcamos experiencias únicas y experiencias que lleven al visitante a un proceso de restauración, pues vamos a estar, digamos que en la mira de todos los visitantes que van a escoger sus sitios preferidos a partir del voz a voz que empezó a subirse fue, pero a las redes. Y allí voy al segundo punto, la restauración. Uno de los propósitos de viaje que últimamente ha sido de los más buscados en los visitantes es empezar a tener esas posibilidades de restaurar ecosistemas y restaurarse ellos mismos en la medida en que están recuperando un ecosistema. Estos visitantes cada vez más están buscando actividades que sean mucho más de interacción con el ecosistema y con la naturaleza. Por eso empiezan a sentirse ellos como un agente de cambio. Si nosotros no empezamos a innovar en esas experiencias turísticas en donde definitivamente el visitante empieza a recuperar la naturaleza, vamos a estar por fuera de un mercado que ya está volando en este campo. Tenemos el tema de las aplicaciones especializadas. Como ustedes han podido ver, tenemos unos segmentos muy especializados en nuestros áreas protegidas. Entonces llegan los expertos en buceo, los expertos en observación de aves, los expertos en escalada en roca. Debemos estar liderando esas aplicaciones, debemos estar dando la información correcta, porque muchas de esas actividades, al ser actividades de aventura, de alto riesgo, requieren información adecuada, y nosotros también diseñar experiencias de visita que suplan esas necesidades que están buscando los visitantes. Pero ¿cómo hacemos para tener información en tiempo real estando inmersos en estas aplicaciones especializadas? Y nosotros como áreas protegidas debemos cada vez más tener este tipo de aplicaciones, buscar a nuestros técnicos en redes y en sistemas para empezar a trabajar y modernizarnos, porque también nuestros sistemas de áreas protegidas desafortunadamente no cuentan mucho como con páginas web interactivas, las redes que manejan tampoco lo son, no estamos en unas aplicaciones donde podamos interactuar con el visitante permanentemente dando información
en tiempo real y ayudando a que tengan una mejor experiencia de viaje. Y por no estar allí en estas aplicaciones especializadas, también empiezan a presentarse los impactos en los ecosistemas. Por esa razón es muy importante estar allí presentes, innovando, creando y estando en contacto permanente con los visitantes. Tenemos otra variable muy importante en la innovación, que son los eventos culturales. ¿Y a dónde voy con esto? Es que nos hemos quedado también mucho en el senderismo, ¿no? Entonces, la principal actividad es ir al sendero para ir de una comunidad a otra, ir al sendero de aves, ir al sendero. Ahí hay que hacer un cambio también en nuestro chip, y es que todo lo que nos ofrece la cultura, como espacios de arte, espacios para pintar, para llevar músicos que admiren el paisaje, desarrollar obras de arte, teatro, etcétera, es totalmente compatible con la naturaleza. Nuestros antepasados lo practicaban. Esto es algo que no está desalineado ni más faltaba con las experiencias de visita que se le pueden ofrecer al visitante. ¿Quién no puede escuchar un saxofón mientras observa un paisaje maravilloso como lo vamos a ver ahorita en el video? Pues es un espectáculo. Entonces, un poco la invitación es a que innovemos, nos salgamos simplemente del sendero y abramos un espectro de posibilidades para desarrollar con el visitante. Innovemos y cambiemos porque no son las únicas posibilidades a desarrollar en las áreas protegidas. De hecho, el mural que estamos viendo de fondo es un mural que hizo la comunidad de Mocagua en el Amazonas, en Colombia, y está esta comunidad en una parte sobrepuesta con el área protegida del Parque Nacional Natural Amacayacu. ¿Dónde están esas murales y dónde están esas expresiones de arte de la comunidad que le permitan al visitante entender mejor el lugar visitado? Esto es un espectáculo, entonces creo que lo estamos desaprovechando en algunas ocasiones. Hay que potenciarlo mucho más. Y en esta misma línea, la gastronomía y las artesanías. Creo que en la cadena de valor del turismo lo he visto permanentemente. Estamos empleando la gastronomía como una función que hay que satisfacerle al visitante. Llegó con hambre, hay que darle un almuerzo. Llegó la noche, hay que darle la cena. Pero no, ¿qué está pasando en ese menú que estamos diseñando? ¿Cuáles son las semillas, los frutos, las carnes, etcétera, que estamos ofreciendo al visitante y le estamos contando de dónde proviene ese menú? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué está preparado de esa manera? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Y por qué nuestros indígenas tienen esa dieta alimenticia, o nuestros grupos campesinos o nuestros afrodescendientes? Eso se está desaprovechando mucho, no lo estamos potenciando como una herramienta de interpretación del patrimonio y que además nos permita distinguirnos de otras experiencias turísticas. Entonces, igualmente sucede con las artesanías. Le estamos contando al visitante de dónde proviene una palma, de dónde provienen los tintes. Los estamos invitando a desarrollar talleres con nuestras mujeres tejedoras o artesanas o que elaboran diferentes productos derivados del bosque. Muy poco, ¿sí? Y eso es una cosa que nos distingue y nos permite marcar una diferencia en el turismo de naturaleza. Por eso, digamos que estamos hablando de apoyarnos en todas estas herramientas para poder innovar. A veces la palabra innovar como que se nos vuelve grande y dice, no, pero ¿cómo? Eso es como para gente muy creativa, como para gente muy especializada. No. Las herramientas las tenemos ahí, están al frente de nosotros, solamente que no las aprovechamos lo suficientemente. Quiero compartir con ustedes ya para terminar un video muy corto sobre cómo hemos empezado a implementar unos conciertos en el Parque Nacional Natural Nevados, aquí en Colombia, con saxofón y que han hecho que el visitante empiece a disfrutar de una mejor manera el paisaje. Espero que funcione bien. Ah.
Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo su tiempo, su compañía, sus preguntas también, si las tienen, con mucho gusto estoy para resolverlas, para aclarar, para fortalecer y también para recibir sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta ahora que se generó durante el tema de esas innovaciones. Es Jessica Bendaño. Nos está preguntando cuáles pueden ser esas aplicaciones especializadas. Si puedes mencionar algunas para que a lo mejor ellos implementen en tu experiencia o algunas que hayas utilizado directamente. Bueno, pues esas aplicaciones se manejan mucho por país. Yo lo que puedo hacer es compartir un documento que tengo con esa información, pero son aplicaciones que, por ejemplo, en Colombia se manejan para los grupos de buzos, los grupos de escaladores, los grupos de montañistas, los grupos de observadores de aves, que son únicas, digamos, para muchas veces incluso para territorios en el país, pero la invitación más allá de, digamos, de compartirlas, que lo podemos hacer, es para que empecemos nosotros a generarlos en nuestros países. Entonces, una APP con un diseñador tecnológico que nos enseñe a decir, bueno, vamos a meter aquí a todos nuestros observadores de aves para interactuar, para saber cómo estamos proyectando las experiencias de visita, qué estamos ofreciendo, cómo lo estamos haciendo, qué riesgos estamos viendo en el territorio, cómo lo estamos ofreciendo, con qué tarifas estamos trabajando, qué servicios complementarios estamos desarrollando. Son estas aplicaciones que nos permiten como cadena de valor y como área protegida tener a los aliados de nuestro lado y no que ellos caminen solitos como si el tema no fuera con nosotros. Ahí es donde digo, nosotros nos quedamos cortos muchas veces con el diseño de esas aplicaciones. Pero claro que sí las comparto, Jorge, si tú quieres. Yo creo que tanto la presentación como el documento lo puedo compartir para que ellos vean las aplicaciones existentes hoy en día en el mundo. Sí, correcto. Ya con la lista de correos de los participantes se los podemos hacer llegar mucho más fácil para poder hacérselos llegar aquí a todos los que entraron al seminario. No le veo problema. Ahí también, bueno, ha habido experiencias que incluso recorridos en terreno se usan, ¿no? Algunos tags o geotags de identificación de sitios donde tú ya en una aplicación escuchas la descripción del paisaje, algunos de los valores, ¿no? Ahí, como mencionas, creo que cada sitio o país ha ido desarrollando algunas estrategias, ¿no? Tanto lo que vamos a ver en el siguiente seminario para facilitar la interpretación ambiental, como también para el manejo del territorio. Por aquí, a ver, vamos a, bueno, para todo nuestro público, si tienen preguntas, pueden también levantar la mano para que podamos hacer directamente la pregunta a la maestra Carolina, activando sus micrófonos. Ahorita voy a empezar a leer las que ya nos enviaron. Marco Córdoba, Marco nos está comentando que se fue el audio, no sé si ya nos están escuchando. Amalia Sánchez está preguntando, ¿cuál considera que es la herramienta de planificación mejor adaptada para la gestión? A ver, permíteme ampliar el texto. Para la gestión de la actividad ecoturística en las áreas protegidas. Pues mira, esa pregunta me gusta mucho porque han surgido diferentes metodologías que hemos querido adaptar en América Latina y que hemos visto funcionar en otros parques del mundo, como por ejemplo límites aceptables de cambio, BERP, ROS, BIN, bueno, en fin, hay diferentes metodologías. Y yo lo que pienso frente a esas metodologías es que ninguna es mejor que otra, ¿cierto? Lo que es importante es que estas metodologías, cuando las escojamos, realmente entendamos que es la más pertinente a la hora de planificar el turismo de naturaleza en áreas protegidas. Si
Obviamente tengo unas preferencias y es lo que estamos haciendo actualmente, que lo he visto como en Chile, lo he visto en Perú y ahorita en México también, y es que podamos planificar con unos lineamientos que hemos estado compartiendo pues por redes. Nosotros tenemos un lineamiento que se llama la Guía de Planificación del Ecoturismo y es lo que nosotros explicamos en el módulo de uso público en el diplomado de reserva. Y es una herramienta que le permite a uno no solo planificar como sector turístico, sino como sector ambiental, porque no somos el mismo sector, tenemos que cuidar mucho más nuestros atractivos y por eso requerimos establecer unos mínimos muy importantes como la capacidad de carga, la regulación de actividades, el control y el manejo de la vida silvestre. Por esa razón, tenemos unos lineamientos que se llaman así, Guía de Planificación del Ecoturismo en Áreas Protegidas, que también lo podemos compartir. Por supuesto, si ustedes me preguntan, pues me identifico con ese lineamiento, pero no quiere decir que sea ni el único ni el mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada país debe escoger, después de una búsqueda de metodologías, cuál puede ser más útil. Sin embargo, nosotros hemos tenido también conversaciones con Europark, por ejemplo, y con el servicio de los de Estados Unidos, los parques nacionales de Estados Unidos, y con ellos se ha llegado a varias conclusiones, y es que, por ejemplo, la metodología de límites aceptables de cambio ya no se siguió aplicando en diferentes países porque implicaba un esfuerzo institucional muy alto en la medida en que debía haber unos equipos conformados para el manejo del ecoturismo, pues muy consolidados, muy fuertes, una alta inversión para reparar los daños ambientales que sufrían los ecosistemas. Y por último, perdón. Y por último, un manejo con el visitante, digamos, por ejemplo, en la aplicación de sanciones, que era muy efectivo. Entonces, un visitante, solo por poner un ejemplo de tantos que tienen ellos allí, un visitante que arroje una basura tiene como multa $50. Entonces, eso, por lo menos aquí en Colombia, nunca lo vamos a aplicar. Eso es una cosa muy compleja, pero es porque tienen un cuerpo de acompañamiento, un equipo de trabajo que está pendiente de todo ese tipo de cosas. Esto aquí en Latinoamérica no puede funcionar así, no es de la misma manera. Debería, pero no funciona de la misma manera. Por esa razón es que esa metodología nosotros no la implementamos y nos fuimos por una herramienta un poco de tránsito, ¿sí? Por eso digo que aquí este tema, elaborar el turismo de naturaleza, no sucede de la noche a la mañana, son procesos largos para ver resultados en un tiempo más o menos de 5 años. Muy bien. Creo que, bueno, vamos ahí nos va a apoyar Miguel. ¿Quién es la que sigue, Miguel, en las preguntas para ver si abrimos el micrófono y que te haga directamente la pregunta para generar más interacción? Es Amalia Sánchez, perdón, no, esa fue la que contestaste, más bien Doris Rincón. Doris, ¿ya le activaste, Miguel, el micrófono? Buenos días. Hola. Sí, adelante, te escuchamos. Y quería saber qué puede hacer o qué propuestas hay para recuperar espacios donde la capacidad de carga está excedida. Buena pregunta. Mira, nosotros hemos implementado en nuestros parques nacionales, por ejemplo, decisiones desde muy drásticas a decisiones más flexibles. Por una parte, hemos cerrado parques nacionales para permitir el descanso de los ecosistemas. Ha sido necesario, ha sido muy difícil políticamente, no es fácil enfrentar esta decisión porque pues la cadena de valor no le interesa llegar al cierre de un parque, pero ha sido necesario. Ha sido necesario actualizar los estudios de capacidad de carga, incluso reduciendo el número de visitantes, que tampoco es muy públicamente aceptado, pero ha tocado hacerlo para poder detener un poco los impactos en los ecosistemas. Hemos tenido que hacer adecuaciones en los atractivos turísticos para disminuir los impactos que estaban generando el alto número de visitantes. Hemos implementado sistemas de taquilla electrónica en los parques y preventa, de tal manera que antes de que sea la alta temporada se venden los cupos para ingresar al área protegida, de tal manera que no tenemos esas filas de personas queriendo entrar a un área protegida, sino que
ya está todo programado y no está el problema de que pues se me metió más gente y ya no los puedo controlar. Por otro lado, estamos implementando el monitoreo de impactos del turismo y solicitando recursos para adecuar los senderos y hacer las adecuaciones de los sitios afectados por la alta presencia de visitantes. Esas son algunas medidas que tomamos para el manejo de la capacidad de carga. Muchas gracias, Caro. Luego tenemos otra pregunta de Jessica Bendaño, ¿no? También. No sé si también le podemos activar el micrófono, Miguel, para que pueda ella hacer directamente también la pregunta. Sí, ya le activé el micrófono, pero está. Ya, ahora sí. Claro, buenas tardes. Mi pregunta va enmarcada a esos territorios que han sufrido, digamos, o que han sido golpeados por la violencia. ¿Cuál es el sistema de gestión más apropiado para empezar a desarrollar un turismo de naturaleza en estos lugares, en el contexto de Colombia? Mira, esa pregunta es bien bonita y bien interesante. Lo que nosotros hemos un poco identificado es que hay que hacer un trabajo de sondeo con la población para conocer un poco, no solo sus talentos, como comunidad para poder ser prestador de un servicio turístico, sino también tener un diálogo de reparación social, porque han sido tan afectados que ya los estamos estimulando y animando a enfrentarse a una dinámica turística sin ni siquiera haber contribuido a su bienestar, a su reparación. Entonces hay que hacer primero, en nuestra opinión, y es lo que estamos dejando en unos lineamientos que acabamos de sacar justamente esta semana, y es, ¿por qué no hacemos primero un trabajo con la comunidad para conocer qué necesidades tiene por satisfacer, cómo está su parte emocional y psicológica, porque han sido violentados, porque han sufrido de pobreza extrema, porque aún siguen siendo afectados por los grupos armados, por la violencia? Primero hay que hacer un diálogo con ellos y decidir si realmente están preparados o no para asumir este reto. Entonces, nosotros ahí tenemos como una propuesta de lineamiento sobre qué preguntas y cómo deberíamos abordar estos grupos sociales, y luego sí empezar a planificar con ellos en estos pasos que hemos compartido acá. Como les mencionaba ahora, tenemos unos lineamientos en los cuales les puede servir a ustedes, o sea, para transitar en ese camino, pero es muy importante, por eso mencionaba yo el tema de las transiciones socioecológicas. Es muy necesario primero esa conversación y construir con ellos, con la gente en territorio, esa planificación. Pero el primer paso es contar con ellos, saber cuáles son sus talentos, para qué están ellos preparados, si se quieren capacitar, si quieren asumir los retos también que el sector turístico los va a obligar tarde o temprano a volverse como prestadores de servicios turísticos, si ellos son conscientes de los impactos que van a sufrir también con la llegada del turismo, porque eso es algo también inevitable. El turismo, por más planificado que queramos hacerlo, va a generar unos impactos. Entonces, en este sentido, yo creo que el primer paso es ese, es tener una conversación muy sincera con los grupos comunitarios, mirar esas variables y mirar si realmente es posible o no desarrollar el turismo en un ambiente en el cual ellos se encuentran. Gracias, Carolina. Por el tiempo voy a leer una pregunta más, pero todo el resto de las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar les vamos a responder al correo y se las enviamos también a todos, sobre todo junto con los materiales que nos va a compartir la maestra Carolina. Y bueno, es una pregunta de Marco Córdoba. En tu experiencia, de todas las estrategias que has podido conocer, ¿cuál ha sido una de las más exitosas? Bueno, pues voy a referirme al caso colombiano, especialmente, en donde pues, digamos, porque mal haría, digamos, de hablar de otras experiencias en las que no he conocido a profundidad, como pues se requeriría para darte una respuesta. Pero en el caso colombiano hay una experiencia en Otunquimbaya en donde un grupo comunitario se conformó. En el paso del tiempo, más o menos estamos hablando como de unos 10 años, 15 años,
desde que eran chicos, ellos desde que estaban en el colegio se fueron formando, capacitando, preparando, cuidando la cuenca, haciendo actividades de educación ambiental con su comunidad, formados por sus propios papás en una línea ambiental muy especial. Y esa pregunta es muy interesante porque miren que hace poco estuve en un lugar que aquí en Colombia se llama el Páramo de Santurbán, que es muy lindo por su belleza paisajística, pero también porque tiene una capacidad para producir agua enorme. Y una parte del páramo está dedicada a la minería y la otra parte está dedicada a la conservación porque la comunidad tomó la decisión de no participar en minería, sino en conservación. Y ahora quieren desarrollar todo el tema de turismo de naturaleza. Haciendo los talleres me encontré con 5 niños en ese taller y para mí yo creo que eso fue de las cosas más gratificantes, más allá de los objetivos del taller, fue haber encontrado a estos niños allí. ¿Y por qué esto tiene que ver con la experiencia de Otunquimbaya que les estaba contando? Porque estos niños de Otunquimbaya, que hoy son empresarios del turismo de la naturaleza, son emprendedores y están empezando ya a generar todo un efecto de conservación en el territorio, nacieron así, participando en talleres de planificación turística, en talleres de planeación del recurso hídrico y en cómo conservar la cuenca hidrográfica del río Tun. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo muy amplio con todas las generaciones, porque a veces nosotros queremos trabajar solo con la cadena de valor, pero se nos olvida otro segmento poblacional que es muy importante y es integrar a los niños en ese discurso. Ellos son una esponja, ellos están copiando y escuchando permanentemente. Entonces, si ustedes me preguntan, esa experiencia yo creo que se logró capitalizar la de Otunquimbaya con el grupo Yarumo Blanco, se logró gracias a que ellos desde pequeños empezaron a participar en la protección de la cuenca y poco a poco fueron incorporando el ecoturismo como un sistema productivo adecuado y compatible con el suelo, pero porque desde pequeños estuvieron participando en este ejercicio. Para mí es una de las grandes, digamos que, fortalezas que tiene ese grupo comunitario. Posteriormente, ellos nacieron, se convirtieron en empresarios, pero nacieron como un grupo comunitario en donde sus integrantes venían también de una situación muy dramática que fue la explosión del Nevado del Ruiz aquí en Colombia. Cuando esto sucede, las comunidades quedaron sin recursos, sin casas, sin viviendas, sin nada y se ubicaron en la cuenca del río Tun. Muchos de ellos también hacen parte de esas familias y como método de resiliencia y como respuesta a todas esas situaciones fueron conformando un grupo comunitario que se fue especializando en turismo de naturaleza, se volvieron los guías o intérpretes del territorio porque lo conocían muy bien, porque se fueron capacitando. Y aparte también porque el área protegida tenía una estación científica a la cual iban bastantes científicos. Y estos chicos, estos jóvenes, iban a campo a conocer cómo el investigador hacía sus estudios. En este sentido, se fueron fortaleciendo hasta ser poco a poco emprendedores. Y luego empezaron a trabajar con la administración del centro de visitantes, es decir, con un lugar que tiene servicios de alojamiento, alimentación, auditorio, y esto los fue obligando cada vez más a fortalecerse en su parte administrativa y económica, que no la tenían, pero fueron aprendiendo y se fueron capacitando. Hoy en día ellos son unos líderes muy importantes en la cuenca del río Tun y ya no solamente están operando en el área protegida porque pues desafortunadamente el contrato finalizó, pero esto no fue una situación que los pusiera en riesgo, sino que ya al haber vivido esta experiencia en área protegida, ahora son llamados por otros actores de la región para ofrecer sus servicios turísticos. O sea que miren que a pesar de que les han pasado muchas cosas a ellos como comunidad, han sabido salir adelante y hoy en día son los líderes en esta región del país en turismo de naturaleza. Muchísimas gracias, Carolina. Pues bueno, no sé si quieras añadir algo más para cerrar y despedirnos de nuestros participantes. No, agradecer mucho el tiempo que se tomaron para participar en este encuentro, escuchar las ideas que quiero compartir con ustedes, que como les digo, no son ideas mías, sino son ideas que he logrado como comprender a partir del trabajo de mis compañeros en campo, que es muy importante, son ellos finalmente quienes son los expertos en turismo. Entonces, compartirlo para mí pues es todo un placer.
Muchas gracias, Carolina. Pues a nuestros participantes les invitamos también a aquellos que van a continuar en el siguiente webinar a conectarse, a estar pendientes del resto del programa y también de nuestras redes para, sobre todo la convocatoria que se va a lanzar el próximo año para asistir, en el caso de ser su interés, a la fase presencial del diplomado reserva. Ahí les estaremos esperando. Enviaremos a sus correos la información y el resto de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos y gracias, Jorge, por la invitación. A ti, Carolina. Vale, bueno, chao, chao, buen resto de día. Hasta luego.